Un tiempo atrás el Señor me permitió compartir con la iglesia una serie sobre el bendito Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Podemos decir que hace tiempo. Y en esta mañana quisiera aprovechar esta instrucción para quizás traer a memoria una enseñanza que dimos aquella ocasión y recordar a algunos hermanos la labor maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, y quizás que aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar puedan aprender. Así que, hermanos, quiera el Señor hoy ayudar nuestras vidas y nuestro entendimiento. Podemos decir entonces que todos estarán conmigo de acuerdo que uno de los aspectos más importantes de la vida del cristiano es la oración. Se ha dicho con fidelidad que la oración es la comunión del alma con Dios. Podemos decir que por medio de ella el cristiano adora a Dios, le manifiesta amor, le alaba por sus perfecciones y le agradece sus misericordias. Contrario a lo que muchos piensan, la oración es únicamente para pedir, pedir y pedir. No, hermano, la oración es donde podemos adorar y glorificar a Dios. Esa es nuestra mayor razón por la cual oramos. Glorificar a nuestro Dios, honrarle. Por la oración el creyente confiesa sus propios pecados, clama que le sea otorgado el perdón, se entrega humildemente a la voluntad divina y pide bendiciones providenciales espirituales. Si usted nota el orden, adoramos a Dios, confesamos nuestros pecados y pedimos. Sí, por supuesto, el Señor también nos dice que pidamos, que oremos por nuestras necesidades. Él mismo nos enseñó que deberíamos hacerlo. Los discípulos en una ocasión le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Debemos preguntarnos por qué pidieron esto. Seguro debemos responder porque no sabían hacerlo. Y me parece a mí que esta también debería ser nuestra petición en esta mañana. Que el Señor nos enseñe a orar como Él quiere que lo hagamos. Pedimos al Señor que nos ayude a orar, porque no es un asunto fácil. Es obvio, todos los cristianos deben orar, pero no es sencillo. Orar requiere esfuerzo y ayuda divina. Imposible le es al creyente comunicarse con su Padre de otra manera. Imposible tener vida espiritual sin la oración. Escúcheme esto. Es imposible tener vida espiritual si no se ora. Aquel que dice: es que yo soy creyente pero no ora, hay que revisar su corazón. Puritano John Bunyan, famoso predicador inglés, dice lo siguiente acerca de la oración: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios. Por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para el bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Qué definición más hermosa, hermanos. Orar es siempre buscar la voluntad del Señor y siempre orar conforme su voluntad, conforme su palabra, pero con la ayuda y la guía del bendito Espíritu Santo. Es una definición bastante completa y acertada. Orar debe involucrar por necesidad el corazón, los afectos, la razón. La oración debe hacerse por medio de Cristo, quien actúa, como hemos aprendido, como intercesor, pero requiere de un poder y fuerza de nosotros y una ayuda celestial por medio del Espíritu Santo. En la oración buscamos, pedimos, rogamos, solo para que Dios nos dé lo que se ha prometido darnos, sus promesas, todo aquello que en la Escritura es para nuestro mayor bien,
sin olvidar que toda oración está sujeta a los propósitos y designios de Dios. Esta definición tan amplia podría ser objeto de un gran estudio, pero hoy quiero enfocarme en lo que John Bunyan llama la ayuda del Espíritu Santo para orar. Una de las implicaciones de la oración es que nos manda a orar en el Espíritu. Esta expresión la encontramos por lo menos 2 veces en la Escritura. En Efesios 6:18 el apóstol Pablo dice lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 20, recuerden que solamente tiene un capítulo. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces las Escrituras nos hablan de la oración del Espíritu. Por tanto, haríamos bien en preguntarnos cuál es la relación del Espíritu Santo con la oración del creyente. ¿Cómo sabe un creyente que está orando en el Espíritu? ¿Cómo sabe un creyente que está orando en el Espíritu? Orar en el Espíritu es, como algunos dicen, orar en una lengua ininteligible, confusa. ¿Pues acaso experimentar alguna visión especial cuando se ora, o tener sensaciones físicas como temblores, mareos o desmayos? Muchos creen que orar en el Espíritu es eso: hablar en lenguas que solamente, yo creo que ni siquiera ellos entienden, inventadas, con temblores, con éxtasis, algo sobrenatural, y se cree que orar en el Espíritu es eso. Así que en esta mañana mi tema es: ¿qué es orar en el Espíritu? Trataré mi tema bajo 4 explicaciones de lo que es orar en el Espíritu Santo. Sin más preámbulos, entonces, mis hermanos, vayamos a nuestra primera explicación. ¿Qué es la oración en el Espíritu? ¿Qué entendemos o qué debemos entender por orar en el Espíritu? Nuestra primera explicación es que orar en el Espíritu es consecuencia de poseer una vida espiritual. Orar en el Espíritu es tener vida espiritual, hermanos. Debemos decir entonces que sin el Espíritu Santo morando en el alma, nadie podrá ofrecer oración alguna de la que Dios se sienta complacido. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Sin el Espíritu Santo morando en el alma, nadie podrá ofrecer oración alguna de la que Dios se sienta complacido. El hombre natural, estando muerto en su espíritu, muerto para todo lo bueno, es incapaz de orar. Es más, no le importa ni desea orar. El hombre natural, el hombre en pecado, el hombre que nace bajo el pecado, no le interesa la oración. Pero el alma que es resucitada, que es vivificada, es objeto de la obra del Espíritu Santo. Él no solo la hace vivir, no solamente el Espíritu lo hace vivir, sino que le crea deseos nuevos de comunicarse con el Creador. Un testigo de esta declaración lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Es asombroso lo que logramos ver aquí en este texto. Pablo ahora ora. Pablo era un hombre inconverso, era un hombre que estaba muerto espiritualmente. Pero ahora, dice la Escritura, él ora. Antes estaba como los demás hombres, odiando a Dios y sus cosas santas,
pero después de ser convertido, de ser transformado, él recibe nuevos deseos, nuevas inclinaciones, deseos sinceros dados por él para hablar con su Creador. El alma regenerada no quiere estar lejos de su Salvador. Hermano o amigo, escúcheme lo que le estoy diciendo. Sin el Espíritu Santo usted no querrá orar. Así que si usted no siente deseos de orar, revise su corazón. El Espíritu Santo, cuando entra en el corazón de un hombre, le va a dar deseos de comunicarse con su Hacedor, de poder adorarlo, de poder glorificarle, de poder exaltarle. Sé que hay momentos difíciles en nuestras vidas donde no sentimos el deseo de orar. Como creyentes pasamos por ello, pero siempre el Espíritu Santo estará allí para ayudarnos en nuestra debilidad y nos lleva a orar. Pero no podemos decir que tenemos vida espiritual si no deseamos la oración. Así como una semilla puesta en un terreno fértil que es regada y abonada, debe brotar, así aquel que ha sido nacido de nuevo debe orar. No hay nada más natural que la oración en el creyente. No hay nada más natural que eso. Usted es creyente, usted ora. El Espíritu Santo lo lleva a eso. Por supuesto, me es necesario hacer una aclaración aquí. Las oraciones de los no creyentes debemos decir que también son fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios en su gracia común lleva a orar aún a los que no tienen fe salvífica. Muchos hombres pueden elevar oraciones conmovedoras y con apariencia de sinceridad, pero no provienen de la fe, no provienen del alma regenerada. Solo el Espíritu Santo lo impulsa a orar como una obra externa. Pero debemos preguntarnos, ¿son estas oraciones de los no creyentes aceptas ante los oídos o la presencia de Dios? La respuesta es no. No. Por supuesto que no, ya que son solo las expresiones pecaminosas de un corazón envanecido, que no ora buscando la gloria de Dios, sino el auxilio para su propia pena o la satisfacción de sus propios placeres. Estas oraciones carecen de fe, por tanto no son aceptas a Dios. ¿Recuerdan lo que el profeta Isaías dijo de las oraciones del pueblo impío? Si no lo recuerda, léalo conmigo. Isaías capítulo 1, versículo 15. Espero que sea el texto, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración que dice el Señor, yo no oiré. ¿Por qué no oiré? Llenas están de sangre vuestras manos. Y no escucha las oraciones de aquellos que no tienen el bendito Espíritu Santo, de aquellos que no han sido redimidos por el Señor. Estos hombres pueden lacerarse, como lo hicieron los profetas de Baal allí. Pueden gritar, pero nunca serán aceptadas sus oraciones por Dios. ¿Qué es, hermanos, orar en el Espíritu? Tener vida espiritual. Si no tenemos vida espiritual, las oraciones que hagamos son solamente balbuceos delante de un Dios santo. En segundo lugar, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar con la mente y el corazón iluminados. Orar en el Espíritu es orar con la mente y el corazón iluminados. Al morar dentro del hombre, el Espíritu Santo hará que ore en la forma más aceptable para Dios. No es que un hombre reciba un don especial. No significa que hable en lenguas,
que entre en éxtasis o reciba mensajes especiales cuando ora, sino más bien que recibe la influencia santificadora del bendito Espíritu, la cual produce consecuencias directas en la oración misma. Por ejemplo, el Espíritu Santo abre los ojos del hombre para que vea en qué sentido debe orar, ya que a causa de sus pecados sus ojos están cerrados y no puede ver bien. Por esta razón, mis hermanos, el apóstol Pablo dice a los romanos: a los corintios, perdón. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Para Pablo, la falta de comprensión de las Escrituras por parte de los judíos inconversos era que ellos tenían un entendimiento entenebrecido. Hermanos, el hombre natural, el hombre que nace en pecado, tiene un velo que no le permite ver, que no le permite entender las Escrituras, que no le permite entender qué es lo que realmente necesita para su alma. De hecho, ni siquiera piensa en su alma, solamente piensa en su físico. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un velo allí. No puede comprenderlo. En otro texto, Pablo afirma inequívocamente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera a los Corintios 2:14. No las puede comprender, por tanto las rechaza. ¿Por qué el hombre natural rechaza las cosas del Señor? Porque para él son locura. Porque él tiene un velo. Está ciego para las cosas del Señor. No puede comprender los asuntos del Espíritu. Ahora bien, hermanos, el regenerado es uno que ya no anda en tinieblas absolutas. Ha sido iluminado y ya no es ciego. Pero que no sea ciego no quiere decir que su vista sea completamente sana. Que hayamos recibido vida espiritual, que hayamos recibido, que nos quiten ese velo y poder ver y quizás entender en cierta medida las cosas del Señor, no significa que las podemos ver completamente. El salmista declara lo siguiente, Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí podemos ver un hombre que era un hijo de Dios, un hombre convertido al Señor, un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que había sido regenerado, que había comprendido los estatutos del Señor. Pero mire lo que le pide al Señor: Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Él entendía que aunque había sido regenerado, aún había ceguera en su vida y necesitaba más luz para poder entender y comprender los asuntos del Señor. Y tú y yo necesitamos esa luz. Es allí donde el bendito Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Y por esa razón ya no oramos como orábamos hace un tiempo, hermanos. Porque hemos comprendido y entendido muchos de los principios de la Escritura. Un hombre que es convertido no puede pretender
que el día que recibe vida espiritual, ese mismo día recibe la capacidad de comprender todas las palabras de la ley y aplicar todo principio a su vida práctica. De ninguna manera, poco a poco, día tras día, recibe más luz a medida que se sumerge en las Escrituras. Y esto es real, hermanos. Debemos crecer paulatinamente en el conocimiento de las Escrituras. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Debemos revisar nuestro corazón. Si hace 5 años yo era el mismo, tenía el mismo conocimiento, ¿quiere decir que el Espíritu Santo no ha hecho nada? No, hermanos, el Espíritu Santo, donde está, Él sigue perfeccionando la obra. Él sigue dando luz para que podamos entender. El Evangelio de Lucas nos relata los acontecimientos de la ascensión de Cristo y explica que cuando Jesús le comunicó a sus discípulos las profecías del Antiguo Testamento, dice allí que les abrió el entendimiento para que las pudieran comprender. Eran sus discípulos, eran aquellos que Él había redimido, pero el Señor, o la Escritura nos narra que el Señor abrió su entendimiento. Aún necesitamos más luz, pero esa es la obra del bendito Espíritu Santo. Lucas 24:45 dice allí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Note, a los que les abre el entendimiento, el Señor Jesús, ¿a quiénes son? A sus discípulos. Aquellos que después de varios años necesitaban luz para comprender las enseñanzas que el Maestro les estaba dando. De la misma manera, el creyente va progresando en la comprensión y asimilación de las palabras de Cristo y el Espíritu Santo, quien le va dando luz para comprender los asuntos de Dios, y así él va aprendiendo a orar en el Espíritu. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Qué hermoso es esto. Cuando nos convirtamos al Señor, ese velo se nos quitará. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, ese velo ya no está, aunque no completamente es quitado, pero ya comprendemos más de las Escrituras. Entonces, mis hermanos, si aplicamos ese tema al tema de lo que estamos viendo hoy, que es la oración, podemos decir que el Espíritu Santo nos muestra nuestras verdaderas necesidades, aquellas que no ve el hombre carnal, el no regenerado. El impío es como el ciego que al preguntarle, ¿qué deseas que haga por ti?, en vez de rogar que le sea dada la vista, éste pide un bastón más grande para poder sostenerse. Cuando el bendito Espíritu Santo, hermanos, viene a nuestras vidas, nos muestra nuestra más grande necesidad, y por ella no paramos de orar, por ella no paramos de pedir. El hombre natural no puede ver eso. Por eso es que si usted le dice a un hombre, ¿por qué quieres que yo ore?, nunca te va a decir, ora por mi alma, porque está en peligro. ¿Qué te va a decir? Ora por mi trabajo, ora por mi familia, ora por mi enfermedad, ora por esto. ¿Por qué? Porque tiene ese velo y él no entiende que esa no es la más grande necesidad que él tiene. Pero cuando nosotros, hermanos, somos iluminados por el bendito Espíritu Santo, allí, hermanos, podemos comprender cuál es nuestra mayor necesidad. Así que esta iluminación podemos compararla con un telescopio. Si usted mira al cielo de noche, usted puede ver las estrellas, puede ver la luna y puede ver cosas maravillosas. Pero si usted ve a través de un telescopio, usted va a decir, uy, esto yo no lo había visto. ¿Qué es esta maravilla? Asimismo, hermanos, es cuando somos iluminados por el bendito Espíritu Santo. Cuando el bendito Espíritu Santo nos muestra
y miramos nuestras necesidades y decimos: sí, necesito el alimento para mi cuerpo, sí. Necesito un trabajo, necesito la salud. Pero cuando vemos a través de la luz del bendito Espíritu Santo, decimos: realmente esto no es lo que yo necesito únicamente. Hay algo más que yo necesito. Yo necesito ser santo, yo necesito perseverar, yo necesito honrar al Señor, yo necesito apartarme del pecado. Es allí, hermanos, donde realmente estamos orando en el Espíritu. No significa que no podamos pedir por nuestras necesidades. El asunto es que cuando somos iluminados, estas cosas pasan a un segundo plano. Y podemos pedirlas, pero aún, escúcheme bien, aún allí somos iluminados para pedir lo necesario. Si yo pido un trabajo, no lo pido para mis deleites, lo pido para poder suplir mis necesidades, para poder compartir con el que tiene necesidad, para poder ofrendar, para que el reino de Dios se vaya ascendiendo. ¿Nota la iluminación del bendito Espíritu Santo? Un hombre que no ha sido iluminado solo pide para sí. Eso es lo que la Escritura dice. Piden para sus deleites. No, pero es que yo no pido, yo solamente le pido al Señor lo necesario. Pero si nunca pide para su alma, así sea lo necesario, es para sus deleites, para algo físico. Las oraciones que escucha el Padre, hermanos, son las oraciones hechas por el bendito Espíritu Santo. Las oraciones que Dios escucha, que el Padre escucha, son de aquellos hijos que han sido iluminados y se rinden a Él. Esas oraciones Dios las escucha. Recuerde que la condición para que nosotros seamos escuchados y a lo que se nos manda es a orar en el Espíritu. No solamente a orar, no solamente a eso, sino hacerlo de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Qué bueno sería que Dios se agradara de nuestras oraciones, que al terminar de pedir el Señor dijera: lo que usted acaba de pedir, hijo, es olor grato delante de mí. Qué bueno es escuchar al Señor decir, como dijo, o como dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Recuerda lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría para guiar. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué pediría usted, mi hermano? ¿Ha sido iluminado por el bendito Espíritu Santo? ¿Qué pediría usted? ¿Qué pedimos cada jueves? ¿Qué pedimos cada mañana? Somos iluminados por el bendito Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Quiera el Señor, hermanos, que el Señor se agrade de nuestras oraciones. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos llevó como iglesia a entender cuáles eran las oraciones apropiadas para el culto de oración? E incluso algunos aún luchan, pues no comprenden por qué no pueden usar las reuniones públicas de oración para pedir por sus asuntos personales y materiales. ¿Por qué no se puede esto? Debemos responder, hermanos, que es a causa de nuestra debilidad. No sabemos pedir como conviene, porque aunque somos regenerados, las escamas de la antigua ceguera no nos dejan entender aquello de lo que carecemos, y solo Dios nos puede dar: amor por Cristo, santidad, anhelo por su gloria en medio de la iglesia, capacidad para llevar su palabra a otros. Estamos aún aprendiendo cómo orar. Aún es difícil aplicar los principios bíblicos. Aún el pecado se envalentona en nosotros. Aún no aceptamos la voluntad de Dios con gozo y humildad. Por tanto, pidamos al bendito Espíritu Santo, hermanos, que nos enseñe a orar para que nuestras oraciones sean de agrado al Padre. Que el Señor nos ilumine cada mañana, cada día.
Muchos dicen, es que yo ya no tengo por qué orar. Ahí tiene una oración, hermano, le va a tomar toda su vida. Ore para que el bendito Espíritu Santo ilumine su mente, abra su entendimiento y no se limite en la oración. Una tercera definición de lo que es orar en el Espíritu es que orar en el Espíritu también significa tener fe en que Dios escuchará y contestará lo que pedimos. Esto es muy importante, hermanos, para que una oración tenga fruto. Debe ir acompañada de fe. Dios no escucha aquellas oraciones frías y ritualistas, sino están acompañadas del corazón y de la certeza de que Dios oye. Él no oye las palabras cuando van acompañadas de desconfianza, cuando nacen de la angustia pecaminosa, del descontento o la incertidumbre. Veamos lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, de vez en cuando podemos agradar a Dios. Es imposible, hermano, imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos acercamos al Señor, debemos creer que Él nos está escuchando. Por eso, hermanos, cuando venimos a orar cada jueves, debemos entender que hay un Dios que nos está escuchando. Y debemos tener fe que Él contestará nuestras oraciones. No venimos por cumplir un requisito, no venimos porque el pastor nos vea, no venimos a hablar con los hermanos solamente. Venimos a orar a un Dios que nos está escuchando y que se complace de las oraciones de sus hijos. Ese es Dios. Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No piense que si usted duda, que si usted no cree que Dios va a contestar, usted va a recibir algo del Señor. Ahí lo dice claramente. Es imposible agradar a Dios sin fe. La oración eficaz debe ir acompañada de la creencia, no solo de que Dios puede contestar, sino de que Él lo hará. Esto es fe, saber y confiar. Cuando oramos en el Espíritu, Él nos otorga esta fe. De manera que nuestra oración se conforme a la regla bíblica de la oración. ¿Quién es el que da fe al creyente? El bendito Espíritu Santo. ¿Ve la relación tan inmensa que tiene el bendito Espíritu Santo en nuestra oración? Si Él no nos da fe, ¿cómo vamos a orar agradablemente al Señor? ¿Cómo vamos a ser escuchados? Él es el que nos da fe. Por eso, hermano, suplique día tras día por Él. Ore y pida al Señor que lo llene más de su presencia. Cuando nos acercamos a orar sin la certeza de ser oídos, puede ser por dos razones. Una, porque no estamos seguros de que Dios escuche, porque desconocemos su poder y su amor, o porque no tenemos seguridad de estar orando legítimamente. Simplemente nos acercamos por acercarnos. Qué terrible es eso. Las dos razones vienen por falta de conocimiento. Si acudimos a la Escritura, aprendemos más bien que Dios desea que le creamos. Pero es a través de la Escritura que miramos y conocemos cuál es su voluntad. El alma regenerada por Dios debe tener la fe suficiente en su Señor y la dependencia absoluta en Él para no dejar de orar en ningún momento. Y esa perseverancia la da el bendito Espíritu Santo de Dios. Ningún hermano debe alejarse de la oración. Los afanes de esta vida, la falta de organización del tiempo, de su trabajo, la familia, nada, escúcheme bien, nada debe alejarlo a usted como creyente de la comunicación con su Padre. Nada. Por eso,
Consciente de los enemigos de la oración y de su propia debilidad, ruegue al Señor que lo llene de ese espíritu de oración. Pídale capacidad para creer. Pídale que pueda orar en el espíritu. Resumamos entonces lo que hemos dicho hasta aquí. Orar en el espíritu significa haber sido vivificados, tener vida espiritual, de modo que ahora tenemos el deseo de orar. Recuerde que un hombre natural no tiene el deseo de orar, solamente aquellos que han sido regenerados lo tienen. Lo segundo es estar iluminados en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder saber qué pedir y alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Recuerde, hermanos, que cuando hablo de iluminación no estoy diciendo que recibimos un éxtasis en nuestra mente, sino que recibimos entendimiento de la palabra y así mismo oramos. Y lo tercero es que orar en el Espíritu es tener fe que Dios escucha, que Dios contesta nuestras oraciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos una última definición, y es que orar en el Espíritu es estar siendo alejado paulatinamente del pecado. Esta es la otra relación del Espíritu Santo con nuestra oración. La obra santificadora en el alma del creyente le va liberando gradualmente del pecado, y esto es importante para que su oración sea más conforme a la voluntad del Padre. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y muchos dejan hasta allí, hermanos, y qué error, qué terrible error. Y muchos dicen, bueno, es que ahí dice claritamente, y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él. Qué bello si el texto terminara allí. Pero la Escritura sigue. ¿Por qué la vamos a recibir de Él? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ve que la oración o lo que recibiremos de Él está condicionado a que obedecemos sus mandamientos, hacemos lo que Él le agrada. Un hombre que no hace lo que Dios le agrada, que vive pecando deliberadamente, no puede decir, es que Dios, yo le pido y Dios me da. No. En su gracia común Dios permite muchas cosas, pero este hombre no puede asegurar que Dios es su Padre y le está contestando esas oraciones. No. Nuestras oraciones serán más asertivas. Pediremos y recibiremos porque nos apartamos cada vez más de las cosas desagradables ante el Señor y guardamos sus mandamientos. Entre más nos apartemos de la suciedad, de la inmundicia, del pecado, el Señor más contestará nuestras oraciones. Por supuesto, hermanos, es por gracia. Somos pecadores, sí, pero entre más aborrezcamos, más nos apartemos del pecado, hermanos, el Señor va escuchando a sus hijos. Esto es maravilloso. ¿Quién hace esta obra? El bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo va santificando al creyente. Nuestras oraciones serán entonces más asertivas. Matthew Henry comenta lo siguiente: si hacemos la voluntad de Dios, tendremos seguridad completa de que la conciencia no tiene nada que reprocharnos, con lo que habremos conseguido plena libertad, confianza segura, para acercarnos al trono de la gracia y obtener de nuestro Padre lo que le pedimos. Sin embargo, la obediencia es la condición indispensable, no la causa de la oración respondida. ¿Sí me escuchó eso? La obediencia es la condición indispensable, no la causa de la oración respondida. No significa que porque nosotros obedezcamos y nos apartemos y tengamos derecho a reclamarle a Dios que nos conteste. No, hermanos. Pero
No podemos acercarnos a Dios a pedirle si no nos apartamos del pecado, si no obedecemos sus mandamientos. El pecado es el que entorpece nuestras oraciones, el que las convierte en balbuceos hipócritas que Dios no puede oír ni contestar. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Las iniquidades, los pecados hacen que Dios cierre sus oídos a nosotros. Por supuesto, hermanos, un pecado que no se confiesa, un pecado que no se mortifica. La Escritura dice claramente que aquel que confiesa su pecado y se aparta, Él alcanza misericordia. Ese es el Dios que tenemos, bueno y misericordioso. Es claro lo que declara Isaías, que es el pecado el gran estorbo para ser oídos por Dios. ¿Acaso el pecado, hermanos, no nos lleva a orar para nuestros deleites? ¿Acaso el pecado no nos lleva a orar solamente por nosotros? ¿Acaso el pecado no nos lleva a orar por cosas que son perecederas? Sí, hermanos. Y entre más nos apartemos del pecado, más vamos a tener iluminación del Señor para orar lo que realmente necesitamos. Son los pecados los que interrumpen la comunicación con Dios e impiden que Él responda a las oraciones. Pero cuando el Espíritu Santo entra en una vida, Él purifica y la capacita cada vez más para obedecer. Esto es lo que el apóstol Pablo llama andar en el Espíritu. Dejar de satisfacer los deseos de la carne. Cerrar el paso a toda especie de pecado y dejarse guiar por el Espíritu. Quien hace esto anda por el Espíritu y por tanto su oración es cada vez más agradable al Padre. Por la operación del bendito Espíritu, en la vida del creyente la obra de Cristo se vivifica plenamente. Es por la obra del Espíritu de Dios que el creyente es capacitado para cumplir de sobra las obligaciones que la ley le pueda imponer. Solamente a través del bendito Espíritu Santo somos capacitados para obedecer. De esta manera puede pedir conforme a la voluntad del Padre, puede ser oído y recibirá respuesta. El Espíritu Santo ayuda al cristiano a alejarse del pecado y así pueda ser oído por su Padre. Si le hallo sentido a la relación del bendito Espíritu Santo en la vida del creyente en la oración, por supuesto que sí, hermanos. Déjeme terminar con lo siguiente. Existen verdades que nos llevan a humillarnos delante del Señor por nuestra bajeza, por nuestra ingratitud y debilidad. Una de ellas es la relación de la Trinidad con nuestras oraciones. En días pasados aprendimos que el Señor Jesucristo es un intercesor frente al Padre a nuestro favor, que es nuestra tarea alinear nuestras peticiones con las suyas siempre. Siempre serán justas, sabias. Hoy, hermanos, aprendimos que no solamente tenemos un intercesor, son dos. El Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo. Él intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso, mis hermanos, qué ruin y qué terrible es que alguno de los hijos de Dios se sienta solo en la oración. Qué bajo es esto. No estamos solos. Allí está el Señor Jesucristo en la diestra del Padre. Pero allí está el bendito Espíritu Santo en usted, al lado suyo, intercediendo, pidiendo, iluminándole. No entienda, hermanos, cuando la Escritura dice que el bendito Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad e intercede por nosotros. No lo entienda. Cuando se está orando, el Espíritu Santo lo quita a usted de allí y dice: quite de ahí que usted no sabe orar. Yo lo voy a hacer. No. El bendito Espíritu Santo mira su oración y dice: mira la iluminación que necesitas. Ahora pide porque el Padre dará lo que estás pidiendo. No estamos solos en la oración. Maravilloso es esto. Este hecho debe ser consolador en gran manera
Y hay que no son dos personas intercediendo ante el juez. Pero este juez no es un juez implacable y tirano. Hermanos, la Trinidad completa está a favor nuestro. El juez es un juez bueno, misericordioso. Los intercesores son aquellos que conocen nuestra debilidad y nos ayudan. Y oran por nosotros. Por tanto, cuánta humillación viene a nuestras almas al saber que nos sentimos solos al orar. Humillación debe haber en nosotros, que venimos a orar sin tener fe, que lo hacemos solamente por cumplir un requisito. Cuánta vergüenza al reconocer que en ocasiones nuestras oraciones son fruto del no tengo a quién más acudir. Ya he hecho todo lo necesario, ya le he pedido ayuda a todos mis amigos, ya le he pedido ayuda a todos mis hermanos. Ahora lo único que me queda es orar. Qué terrible es eso. Cuánta humillación, cuánta ignominia al aceptar que la oración no es aún nuestro gran deleite, sino que en ocasiones es solo el cumplimiento de un deber. Nuestra oración, hermanos, es que el bendito Espíritu Santo nos enseñe a orar, que coloque en nosotros ese deseo inmenso de poder orar, de poder glorificar a Dios. Primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Es una verdad absoluta que Dios no escucha las oraciones de todas las personas. Hoy lo aprendíamos. No es al que más grite, no es al que ofrende más. Él oye a sus hijos, a quienes oran conforme su voluntad. No es Dios un padre indulgente que da a su hijo cualquier cosa que pida solo para evitar su berrinche. No es quien otorga complaciente cualquier cosa sin saber si será buena o mala para las almas. No, Dios no apoyará la rebeldía, ni la falta de contentamiento, ni las corrupciones del corazón. Él se alejará de quien ore así, pero se acercará complacido a la voz del que pide capacidad para obedecer y fortaleza para mortificar su pecado. Por eso, mis hermanos, el comprender esas verdades dadas en esta mañana y al ponerlas en práctica en nuestra vida de oración, hará que recibamos del Padre lo que pedimos. Recuerde, hermanos, no solamente ser oidores de la Escritura. Necesitamos poner en práctica. Así que ore y pide al Señor el bendito Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso sí lo ha prometido el Señor. Pídalo y Él lo dará. Pídale el bendito Espíritu Santo. A eso se comprometió el Señor, a dar a su bendito Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Oremos.